De nuevo les damos la bienvenida a todos. Gracias por hacer el tiempo de continuar capacitándose en el tema de agua y ciudad. Hoy contamos con la participación del ingeniero Enrique Batres Godoy, que muy amablemente aceptó la invitación para compartir su experiencia y sobre todo esta visión diferente sobre el manejo del recurso hídrico a nivel urbano. Hoy vamos a escuchar un planteamiento que Enrique y su equipo han estado posicionando en diferentes espacios. Esperamos que sea de mucha utilidad para ampliar un poco más la visión acerca de este tema. El chat va a quedar habilitado para que puedan a través de ahí hacer sus comentarios y dudas. Al finalizar podemos hacer también una ronda de preguntas y respuestas. Así que vamos a dar inicio. Que le voy a ceder el control de la presentación a partir de ahorita y en nombre del Guatemala Rebuilding Council le agradecemos nuevamente por aceptar esta invitación. A usted, Pamela, a usted y a GGVC, las gracias nuevamente por esta oportunidad. Es un gusto siempre estar con colegas, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, que no necesariamente son ingenieros o arquitectos, y hablar del tema que primero a mí me apasiona, realmente desde que estudié en la universidad. Segundo, es algo que he logrado ir implementando poco a poco en nuestro país. Para hacer la presentación, Pamela, ¿pongo slide by slide mode? Solamente con el scroll del mouse o dando enter debería. Ahora, si puede presionar para que se ponga en modo presentación, hasta abajo. Lo que pasa es que me pasó lo de ayer, me volví a salir a la... Lo voy a colocar yo y a partir de ahorita ya le puedo dar usted con el enter, le va avanzando la presentación. Ok. Ya le di enter y ahora sí ya puedo. ¿No? No. Si gusta, le voy avanzando yo aquí, usted me... Gracias. Entonces, es un gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Enrique Batres Godoy, soy ingeniero civil. En este caso, para el tema de agua y ciudad, quiero hablarles sobre el enfoque integrado para gestión hídrica urbana. Esto no es el único enfoque, no es la única solución. Creemos que es una buena solución y entonces sobre esto es que les quiero platicar el día de hoy. Sí, pasamos. Lo primero que quiero hablar un poco es de antecedentes. Nuestra ciudad de Guatemala no es diferente a buena parte de las ciudades de Latinoamérica, medianas, pequeñas, grandes. Hay muchas ciudades con una población similar a la nuestra y no podemos negar, como dice ahí, que el incremento de la población de la ciudad de Guatemala y la mayoría de centros urbanos han hecho que el consumo de agua pues se vea reducido. La cantidad de agua y la calidad de agua que yo le puedo proveer a mi ciudad, a mis habitantes. Los modelos en cuanto a ese abastecimiento no han cambiado mucho y siguen siendo muy similares. Sí, qué bueno. Entidades gubernamentales o entidades privadas que lo otorgan. Ahí quiero dejar un tema de agua de forma muy general. Perdón, es que me está... De forma muy general, nos encontramos con dos problemas. El primero es una escasez física y el segundo es una escasez económica. La escasez física es bien clara, no tengo la cantidad que tengo que proveer o no tengo la cantidad con su calidad que tengo de proveer. Y la escasez económica, pues es muy sencilla. Puedo tener agua, pero ¿en qué condiciones? Tengo agua. Los ríos de la ciudad, ya no hablemos del país, los ríos de la ciudad, yo podría obtener suficiente agua, pero todos conocemos las condiciones de calidad. Entonces, en esto quiero hablar de, creemos que hay un modelo, que no es el único, distinto para suministro y administración de agua, y es dividir la ciudad, dividir las zonas que ya tiene la ciudad de Guatemala en distritos. Les voy a poner el ejemplo del cual vamos a hablar más adelante. Piensen en Vistahermosa. Vistahermosa, dividirlo en distritos, que puede ser Vistahermosa 1, Vistahermosa 2, Vistahermosa 3, y que cada uno de esos distritos se convierta en un elemento independiente. Y ese modelo independiente va a permitir, como dice abajo, que el modelo sea más eficiente, económico y fácil de administrar. Estamos segmentando, estamos dividiendo y eso nos hace más fácil el poderlo administrar, pero muy importante que se permita replicar el modelo. Si yo logro establecer los primeros proyectos piloto, que no me van a llevar tampoco 6 meses, pero si los establezco, empiezan a funcionar, yo después puedo replicar, no necesariamente en toda la ciudad, pero en otras partes incluso del país, de ciudades del país, ese modelo que es muy fácil de replicar y esperamos que sea muy eficiente, ¿verdad? La siguiente.
¿Por qué la gestión del agua actual no funciona? Hay un montón de razones. Yo trato de describir un poco ahí que la actual forma de gestionar el agua en las zonas urbanas no enfrenta realmente una realidad, y eso no viene de ahorita, no viene tampoco de hace 10 años. Yo incluso en algunos momentos me gusta regresar a la época del licenciado Manuel Colón Argueta, donde se hizo inversión, pero tampoco fue el único. Y se hizo una inversión con planes de hacía 30 años. Entonces, también nos quedamos cortos. El periférico mismo es un ejemplo en el caso de la parte ¿cómo se llama?, de tránsito, pero pensemos en el agua, pensemos no solo en el abastecimiento, sino en las redes propiamente de drenajes. Esto en general, como les digo yo en la parte baja, es que los temas relacionados con el recurso hídrico urbano se mantienen desconectados de los procesos amplios de planificación. El POT, que la única ciudad realmente en el país que tiene un POT y que se ha manejado desde hace muchos años es la ciudad de Guatemala. La gente podrá criticarlo, pero tenemos un plan de ordenamiento territorial. Pero en algunos casos sí nos quedamos un poquito rezagados en cuanto a las necesidades urbanas, en cuanto al crecimiento propiamente de la ciudad, y hacia eso es, en mi opinión, que es más fácil no solo manejar esa línea de un POT, de un plan de ordenamiento que vaya caminando para la ciudad, sino a la par poder empezar a implementar proyectos como el que les voy a mencionar. Si quiere, pasamos. Técnicamente, ¿qué pasa? Técnicamente, nosotros sabemos que hay 4 elementos en el manejo de aguas, no solo en la ciudad, sino en cualquier parte. Puede ser incluso la parte rural, pero pensemos en nuestra ciudad. Los 4 elementos son abastecimiento, la distribución y uso del agua, el agua servida y la descarga de esas aguas servidas en conjunto con las aguas de lluvia. ¿Qué pasa actualmente? Que están totalmente desconectados. Mi abastecimiento, la forma, el lugar donde yo obtengo el agua, generalmente, en el caso de la ciudad de Guatemala, si es en Pagua, viene de proyectos como Ixara-Pixcayá, donde estamos obteniendo agua, escurrimiento superficial, pasándolo por un centro, una planta de potabilización y entrando al sistema de distribución de la ciudad, o sistemas de pozos. Los privados dependemos prácticamente en un 100% en la ciudad de pozos. Eso interconectado de alguna forma con la distribución y uso, parcialmente cierto, pero sabemos que hay una cantidad de problemas. En Pagua, uno de sus grandes problemas es una red que en algunos casos la gente ya habla de un colapso del 50%. Yo no creo que llegue al 50%, pero por supuesto está arriba del 30%. Pero más importante, tiene una cantidad de conexiones ilícitas y que sin realmente poder tener un catastro, me es muy difícil evaluarlo y conocer las condiciones económicas que eso me representa. Entonces, si yo le logro meter a la red 10 de ese sistema de abastecimiento, pero mi red de una u otra forma pierde 3, yo ya solo puedo entregar 7. Sí, pero a mí ya me costó conseguir 10. Y luego esos 7, ¿cómo los cobro? Puedo cobrar nuevamente solo ya los 10, aunque haya perdido 3, o solo voy a cobrar 7, o peor, voy a cobrar solo 5. Entonces, ahí viene un tema de, ¿lo tengo que subsidiar? No lo puedo entregar, y eso le pasa a cualquier cantidad de municipalidades en el país, donde los sistemas de abastecimiento ya colapsaron. En Pagua sigue entregando, pero con deficiencias por hacer, pero sigue entregando. ¿Y el uso a qué me refiero? A lo que hacemos ustedes y yo, a la cantidad de tiempo que dedico a bañarme, la cantidad de tiempo que abro un chorro. En mi opinión, seguimos siendo, desperdiciamos demasiado el agua. En los sectores, en los segmentos socioeconómicos más altos se desperdicia más. Tenemos más jardín, regamos el jardín. Tenemos 2 coches, 2 carros, regamos el carro, porque el carro no lo están limpiando, lo están regando. Conforme va bajando en el estrato socioeconómico, la cantidad de agua que se desperdicia es menor. Podemos ir a un asentamiento y ver cómo la gente cuida, como que fuera oro el agua en un tonel, porque es todo lo que tienen para el día. O peor, ni siquiera tienen esa cantidad de agua. Y luego viene el tema de aguas servidas que todos conocemos. Primero, no las tratamos. Hablo de forma pública, pero también en la parte privada. Seguimos sin realmente tratar el agua, una buena parte de nuestro segmento inmobiliario, industrial, comercial. Tenemos un decreto, tenemos un acuerdo gubernativo, pero 236-2006, cumple ahorita 14 años, que seguimos sin implementarlo adecuadamente. No cumplimos con los parámetros que ese acuerdo establece. Y entonces, cuando llego al tema de descarga, pues lo que tiro no lo puedo utilizar. Incluso puede ser que esas aguas servidas, habiendo sido tratadas, yo sí las pudiera utilizar. No las reutilizo. No hay un tema de reuso de agua, de reducción primero, que era en el tema de distribución y uso, pero del reuso de agua, y mucho menos de aprovechar adecuadamente las aguas de lluvia. Las aguas de lluvia en nuestro país son una bendición.
Es verdad que el régimen de lluvia cambió y que hoy tengo intensidades fuertes en tiempos más cortos, pero puedo captar una cantidad y no lo estoy haciendo. Si quieres, seguimos. Bajo este modelo podemos encontrar 1,000, 2,000, 3,000 problemas, encontrarle las causas, cuáles serían las estrategias, ahí les pongo algunos: la ocupación desorganizada del suelo para usos de agua, la insuficiente infraestructura de abastecimiento de agua. Pero lo que sí ya no podemos seguir haciendo es seguir pensando que el único responsable es Empower. Es verdad, yo en mi condominio tengo un pozo. Eso quiere decir que me abastezco de agua propio, pero tengo un sistema de drenaje. ¿Y a dónde conecto mis aguas de lluvia o mis aguas servidas tratadas, si es que las trato, a ese colector? ¿Quién le da mantenimiento a ese colector? ¿Quién es el responsable? Empower. Entonces, yo no puedo seguir pensando que toda la razón del problema la tenga Empower. Tampoco quiero decir que ellos no sean la única fuente para la solución. La solución está en conjunto, está entre Empower, nosotros, incluso la parte académica en la cual yo creo mucho. La siguiente. ¿Qué hacer? Seguimos hablando de ciudad. No hemos aterrizado a un distrito ni a una zona. Seguimos hablando de ciudad. Ahí creemos que la idea de una gestión integrada de aguas urbanas, si regresáramos al modelo que vimos hace un momento, es crear un modelo, un ciclo, que vamos a hablar más adelante. Y lo que queremos es unir en un modelo las diferentes fuentes de agua. Queremos empezar a aprovechar para abastecimiento, no solamente sacar agua de un pozo, sino aprovechemos las aguas superficiales que pueda yo manejar. Aprovechemos las aguas servidas tratadas. Los desarrolladores, los constructores sabemos que hay dos tipos de aguas servidas: aguas negras, aguas grises. Las aguas negras salen del inodoro, salen del lavatrastos, si quieren verlo así. Las aguas grises salen del lavamanos y salen de la ducha. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el agua que sale del lavamanos, su único contaminante típico es el cabello y jabón, y con un mínimo tratamiento yo las pudiera utilizar casi de inmediato para riego, por ejemplo. Entonces, en algunos edificios de apartamentos eso es bien difícil porque no hay áreas verdes, pero hay proyectos todavía en las afueras, sobre todo en la ciudad de Guatemala, donde la cantidad de jardín es grande. Obliguemos a través de una normativa del condominio o una normativa municipal que de aquí en adelante todos los proyectos tengan esas aguas separadas, y entonces las aguas grises van directamente a riego. Es un agua que incluso si yo tuviera que tratar, ya le invertía ese tratamiento. Si regresamos a aquella filmina donde veíamos totalmente separados los elementos del modelo de gestión hídrica, ¿por qué no esas aguas que ya traté las puedo reutilizar? ¿Por qué las tiro? Ya le invertía a esa cantidad de agua, reutilicémoslas. Y entonces mi agua potable que obtengo de una empresa o de un pozo se vuelve para uso exclusivamente primario. ¿Y qué es uso primario? Es lo que utilizo para tomar, es lo que utilizo para bañarme, para lavarme las manos, para cocinar mis alimentos. Pero ya no tengo que tener el agua del inodoro, por ejemplo, dependiendo de agua potable. Perfectamente puede ser un agua gris con cierto tratamiento para que no tenga algún color, pero es un agua que en realidad yo no necesito que sea potable. Lo que necesito es que sea para descargar agua en el inodoro. La siguiente. Entonces entramos a un modelo de planificación urbana que no es fácil, que parte del uso de suelo y parte de dos premisas. Hay una parte institucional donde tenemos que legislar. Si existe legislación, tenemos que reforzar esa legislación, tenemos que crear una normativa adicional. Uno de los puntos que yo insisto siempre es: señores Empower, señores de empresa municipal de agua de X o Y comunidad, exijan que sus aguas estén separadas, porque entonces esas aguas grises yo las puedo manejar distinto a las aguas residuales o a las aguas negras propiamente. Exijan que se pueda captar una cierta cantidad de agua de lluvia para poderla reutilizar de inmediato. Claro, eso estamos claros que es durante la época de invierno. Y por otro lado, tener claro cuáles son nuestros objetivos que yo quiero. En este caso podemos hablar de una calidad de vida y una conservación ambiental, pero no podemos negar que con ese modelo, a un mediano o largo plazo, yo empiezo a tener un impacto económico también. Yo le empiezo a representar un ahorro o a un desarrollador o a un usuario. Y hacia eso es que tenemos que insistir. Y entonces, eso que vimos separado, lo empezamos a integrar. Tenemos el suministro de agua, que no lo podemos desligar de poder aprovechar un agua de lluvia. Vamos a utilizar el reuso y recarga hídrica, de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Saneamiento y mi alcantarillado. Por supuesto que las redes de alcantarillado, las redes de agua potable son muy importantes. La siguiente. Esto siempre quiero hablar, es una única filmina, no les quiero explicar más. Para mí la clave se llama ordenamiento territorial en una ciudad.
La ciudad de Guatemala tiene su plan de ordenamiento. Claro que hay que revisarlo, claro que hay que actualizarlo, pero tiene un plan de ordenamiento. Y el que no me quiera creer la diferencia, pues vámonos a Shela cuando nos levanten ¿cómo se llama? La cuarentena, y vamos a ver lo que ha sido un proceso de no 10, sino muchos años de desorden territorial en Quetzaltenango, que es nuestra segunda ciudad. Y pues ahí vemos las diferencias. Ciudad de Guatemala 10 veces más grande o más, y vemos que de alguna manera todavía tenemos ciertas condiciones adecuadas, mientras que Quetzaltenango, con una población mucho menor, y empieza a tener un problema serio de caos. Sí, gracias. Hay una pregunta aquí en el chat que si podría brevemente explicarnos qué tipos de tratamientos hay para el agua, para un mercado municipal, por ejemplo, ¿cuál sería su recomendación? Ok, sí, yo en el caso de la municipalidad, como les digo, solo les quiero poner un planteamiento como que fuera un médico, les estoy dando el diagnóstico, que es lo más fácil. El problema es dar la solución, es dar la receta, como le pasa a los médicos. ¿Qué pasa con la ciudad de Guatemala? Nuestras fuentes, nuestros puntos de descarga naturales son nuestros barrancos. Hemos caminado con varios grupos, entre ellos Jungla Urbana en zona 15, el barranco entre zona 15 y zona 10, y lo que se convirtieron fueron los desagües naturales. Entonces, pensar en un sistema de tratamiento unificado, aún para una zona grande o una descarga grande, como puede ser el Río Negro, en conjunto con el río Contreras, que después son tributarios del río Las Vacas, que después llega el Motagua, conforme me voy alejando, conforme va siendo más grande el río, el elemento receptor de varios elementos tributarios, va siendo más difícil. Yo creo más en regresar al origen de los problemas. Pensemos en Vistahermosa. Yo creo que primero hay que atacar, porque no hay otra forma de decirlo, a todo el elemento que no está cumpliendo con el 236. Pensemos en un condominio X, o un edificio X. Ese edificio que ya tiene y está obligado a cumplir con sus parámetros, tiene que ser obligado y controlado en cuanto a su descarga de aguas no tratadas. Y si están siendo tratadas, que por ejemplo no estén cumpliendo con el acuerdo, con los parámetros del acuerdo. Pero no podemos negar también que mi edificio trata las aguas, las tiene perfectas. ¿Y a dónde las descarga después? Las descarga a un sistema colector de drenaje, a un alcantarillado, donde se combina con aguas de X número de casas. Vistahermosa 2, 250 casas que no tratan sus aguas. Y ahí viene un tema ya del elemento municipal. Yo creo que hay que segmentar. Yo creo que pensar en una sola planta en el río Villalobos, pensar en una sola planta en el río Las Vacas o en el río Motagua, peor que eso, va a ser imposible de implementar. Porque no se nos puede olvidar que una cosa es el costo directo, lo que me va a costar implementarla, y luego va a estar el tema de mantenimiento de operación. Vámonos a cualquier cantidad de alcaldías en la ciudad o en el país. Panajachel es un ejemplo. Invertir millones de quetzales en plantas que después no pueden pagar la luz, después no le pueden dar mantenimiento y quedan abandonadas. O, en el mejor de los casos, su eficiencia es muy baja. Entonces, ¿qué creo yo que debe hacer Empower? Debe permitir que modelos más individuales, modelos más pequeños se implementen. Empezar a irnos a las fuentes del problema. Carretera El Salvador, el mismo Vistahermosa, de donde recibe parte de sus fuentes de contaminación, no son la ciudad de Guatemala. Ya es Santa Catarina Pinula. Esos condominios que no están tratando, subiendo por la carretera, pues ya son jurisdicción de Santa Catarina. Entonces ahí viene el elemento unificador de lo que les quiero hablar después, que no solo es la ciudad de Guatemala. Son 5, 6 municipios, ya estamos hablando de una metrópoli, ¿verdad? Si quiere, continuamos. Y entonces, perdón, al anterior, disculpe, el anterior. Y entonces entramos al modelo que he estado queriendo describir. El mismo modelo que vimos anteriormente, pero está en un ciclo. Y de la mano, como he hablado, en algún momento lo aterricé yo no lo había visto así, pero me lo aterrizó a mí el ingeniero Juan Ramón Aguilar, está muy de la mano con el ciclo del agua. Si ustedes se meten a una página de internet más tarde, a Google, y buscan una gráfica, una imagen de lo que es el ciclo del agua, esto va muy de la mano con eso. Me abastezco, voy a distribuir y a usar esa agua, la voy a descargar y la voy a tratar, y después la voy a reutilizar y en conjunto con el agua de lluvia, ver también de recarga hídrica. ¿Qué es recarga hídrica? Es devolverle agua al subsuelo. Es un pozo invertido. Si al pozo que yo hago hoy le meto una bomba a 300 o 500 pies y empiezo a sacar el agua, pues el pozo de infiltración es exactamente lo opuesto. Le voy a empezar a meter agua. Claro, hay condiciones técnicas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante que son claves. El estudio hidrogeológico es clave, pero el concepto es ese exactamente. Entonces, ¿por qué mi abastecimiento
tiene que ser solamente un pozo, porque no puedo regresar en el ciclo y decir, tengo una cantidad de agua tanto tratada adecuadamente como el mismo agua de lluvia que yo puedo utilizar. Claro, el agua tratada, el agua negra tratada, no necesariamente no la puedo tomármela, pero sí lo puedo utilizar para riego. Entonces quiere decir que mi abastecimiento sí lo puedo empezar a separar entre agua primaria y agua secundaria. ¿Cuál es el agua primaria? La que me voy a tomar, la que me voy a bañar con ella, la que voy a hacer para lavarme las manos y hacer mis alimentos. Y el agua secundaria, pues la que voy a utilizar para llenar un inodoro, la que voy a utilizar para regar, o incluso en algún momento la que pudiera utilizar para regar calles. Claro, hay que tener parámetros técnicos de calidad para cada uno de esos usos. Y de ahí empiezo otra vez con la distribución y uso, tratamiento y el reuso y recarga hídrica, en conjunto con las aguas de lluvia. Ahorita solo quiero insistir un poquito en el uso. El uso nuevamente somos nosotros, somos ustedes y yo. La cantidad de agua que utilizamos, si la desperdiciamos o no, está en nosotros. Y eso se llama educación. Y para mí, Enrique Batres, la educación tiene dos formas de hacerse. Una es la educación tradicional, que nos vamos a tomar una generación. Yo educo a mis hijas y mis hijas el día de mañana ya empiezan a utilizar adecuadamente el agua, pero no podemos esperar 25 años. Entonces el modelo para mí más adecuado es exactamente igual que el CEPO. El CEPO en los 90s estacionábamos muy mal en la zona 10. Hoy por hoy la gente estaciona bien o estaciona en un parqueo. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir pagando lo que sea de un CEPO, 250 o los 800 que originalmente era, porque nos pegaron en el bolsillo. El agua debe ser exactamente igual. Hay que establecer las dotaciones adecuadas por un apartamento, en un edificio X, y si son 25 metros cúbicos o son 30 al mes, pues eso es lo que le voy a dotar. Pero si se pasa medio metro cúbico más, le voy a cobrar un exceso fuerte. Y con el tiempo, pero hablo solo meses, me lo van a entender y van a empezar a desperdiciar menos. Es la única forma que lo hagamos de forma inmediata. Y después, pues acompañado con la educación tradicional, formación a través de mensajes, comunicaciones, la misma parte familiar que se ve involucrada. Si quiere, pasemos. Pero para manejar ciudades no es fácil. La ciudad de Guatemala ya es una ciudad grande. Eso más adelante se los describo. Y hay casos muy buenos de cómo se puede manejar. Guayaquil es un ejemplo. Hoy nuestros paisanos de Guayaquil están sufriendo horriblemente con esta crisis, pero sí lograron implementar un modelo adecuado del agua. Que se puede en la ciudad de Guatemala o no, no lo sé. Creo que no se puede, pero habría que explorarlo. Y básicamente se dio en concesión la empresa municipal de agua y saneamiento. El Empagua de Guayaquil se dio en concesión. Y después de 5 años vino el presidente Correa y uno de sus mensajes fue: yo le voy a devolver a la población las empresas que se privatizaron. Y la población de Guayaquil le dijo no, porque hace 5 años no teníamos agua, hoy sí tenemos agua. Eso, por supuesto, acompañado con un buen ejercicio de cobro. El tema tarifario es clave también, y eso es de las cosas que a Empagua le cuesta mucho manejar, porque se vuelve un elemento demasiado social y demasiado político. Yo les quiero subir 25 quetzales la cuota y la gente me hace manifestaciones. Les quiero subir 100 quetzales y me cierran calles, o peor. Entonces, ¿qué hizo esa empresa? Es un modelo que implementaron y fue, de forma privada, subsidiaron el cobro durante 3 años. Eso quiere decir que si hoy me cuesta 100, durante los próximos años, 3 años, seguí pagando 100, pero me mejoraron la calidad y la cantidad. ¿Y qué pasó a los 3 años? Pues pasó lo que pasa con la mayoría de nosotros que utilizamos la VAS. Yo se lo decía a mi papá: si hoy por hoy la VAS me cobran 15 y me lo suben a 30, lo voy a seguir pagando. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a un buen servicio de no solo carretera, sino una conexión muy buena para evitar tener que pasar por el sur de la ciudad cuando me quiero ir al sur del país. Lo mismo pasaría con el agua. Si después de 3 años en Guayaquil ya tenían un buen servicio en cantidad y calidad, la gente estuvo dispuesta a que les empiecen a subir la tarifa. Ya los eduqué. Y ese fue un modelo muy exitoso en Guayaquil. Ahora, la ciudad de Guatemala, la siguiente. ¿Permitiría eso o no? No lo sé. La ciudad de Guatemala, como pasa con Guayaquil, es una ciudad que dependía de 2 suministros, el de Empagua, o la empresa municipal de Guayaquil, y suministros privados. Es una ciudad grande y compleja. Pero para mí lo más importante es que ya no es la ciudad de Guatemala, es una metrópoli, que por lo menos tiene 5 municipios. Guatemala, Mixco, Villanueva, Santa Catarina, Pinula y Chinautla. Y podremos pensar todavía más, pero pues ya más alejados, pero la interacción hoy económica, social, es muy grande entre estas 3. Chinautla, Mixco son los mejores ejemplos y Villanueva, por supuesto, son ciudades dormitorio. Y no vamos a evitar que esta gente siga viviendo allá y venga a trabajar a la ciudad de Guatemala. Pero entonces dependemos enormemente y nuestro servicio de agua debe ir orientado hacia eso, a que lo manejamos como una gran metrópoli. La siguiente. ¿Qué es una entidad municipal?
hablemos ya de una entidad municipal que puede ser en la Ciudad de Guatemala, en Misco, en Pagua. Tenemos que tener claro que si bien el gobierno municipal tiene una importante función que desempeñar, no nos podemos alejar nosotros, los demás participantes, del manejo de un bien tan importante como el agua. Hablo de los vecinos, que es la parte más importante, el actual y el que venga para vivir aquí, o el que venga a vivir en una zona específica, el desarrollador, la empresa que está ubicada dentro de eso. Y entonces, ese conjunto, esa unidad debe de participar. Pero ¿será posible sentarme yo hoy con Empagua, yo empresa, yo vecino, yo desarrollador y empezar a manejar un modelo para toda la ciudad? Es imposible, la ciudad es muy grande. La filmina anterior lo vimos. La siguiente. Entonces ahora sí aterrizamos. ¿Cuál es el concepto? Dividamos en distritos. Dividir la ciudad o zonas en esos distritos. Les pongo el ejemplo, Vistahermosa. Veamos cómo crear un distrito en Vistahermosa 2 y que eso sea fácil, y va a ser más fácil de manejar las aguas, porque va a ser más eficiente y económico, y es más fácil. No estoy realmente pensando en miles de unidades de vivienda. Estoy hablando de 250 casas existentes que todavía se tienen en Vistahermosa 2 y aproximadamente, pensemos, ¿qué quieren? 20 edificios, a 60 apartamentos. Pues son 1.500 unidades en Vistahermosa y que esa gente participe dentro de eso. Ahora, ¿qué es ese modelo de distrito? En la siguiente. Ese es un 3D muy sencillo, pero con eso trato de ejemplificar siempre que esto queda concentrado dentro de esa área geográfica. Tengo mi fuente de abastecimiento, pensemos que mi fuente primaria es el pozo, que entra a un sistema de almacenamiento y voy a empezar a distribuir agua hacia todos los edificios, casas o elementos que están dentro de esa zona geográfica definida como un distrito. Si pueden ver en el 3D de la derecha, entro con el agua potable, distribuyo en los diferentes niveles y de ahí obtengo de entrada dos tipos de agua. Mi agua gris, que es la amarilla, y mi agua negra, que es la roja. Esa agua gris de inmediato o con muy poco tratamiento la puedo empezar a reutilizar. Empecemos a utilizarla en riego, en limpiezas, en los inodoros. Va a crear una red adicional o redes adicionales de infraestructura y por supuesto que si lo comparo el día de hoy con el costo de un edificio tradicional, voy a tener un incremento. No les voy a hablar ahorita de porcentajes. Mi experiencia en los proyectos que hemos evaluado los últimos años es que lo que se incrementa en la red de hidrosanitaria, en las redes, porque no voy a poner más número de baños, no voy a poner más artefactos, en las redes nada más hay un incremento de más o menos el 20%. En la red. Si ustedes eso lo trasladan a todo el conjunto hidrosanitario, se vuelve marginal. Y si eso lo trasladan después al costo del edificio, pues realmente no es un elemento que uno debería considerar. Y si estoy pensando que el día de mañana yo pueda hacer un impacto económico fuerte. Luego ya las aguas negras pasan por un proceso de tratamiento y ahí viene la clave. ¿Qué hago con esas aguas negras? ¿Las puedo reutilizar o puedo crear un sistema de recarga hídrica en conjunto durante la época de invierno con una gran cantidad de agua de lluvia? Es obvio que hoy por hoy nuestras intensidades de lluvia son fuertes en tiempos cortos y eso no es fácil de manejar. Era más fácil de hacerlo hace 25 o 30 años. Pero hoy, de alguna forma, sí podemos captar parte de esa agua de lluvia y reutilizarla. Pero luego hay una gran cantidad que yo pudiera capturar y meterla a diferentes sistemas de recarga hídrica, a diferentes sistemas de pozos de infiltración, que no necesariamente tienen que estar en un área aislada como se las puse el día de hoy en el extremo izquierdo. De repente las mismas calles pudieran ser sistemas de infiltración. Para el que le interese, hay un sistema que se llaman los SUD, los sistemas urbanos de alcantarillado urbano. Métanse, en España lo han utilizado algo, y en las calles mismas han colocado esos sistemas, pero las áreas verdes que yo vaya teniendo a lo largo de todos los distritos o de algunos de los distritos, yo poder generar eso. Y luego, por supuesto, lo que sí reutilizo de inmediato. Yo les puedo en algún momento contar de algún edificio en la ciudad de Guatemala donde durante la época de lluvia, en la azotea, capturan agua de lluvia y la pasan por un sistema de potabilización que no les costó más de 40,000 quetzales, les costó 40 y pico mil quetzales, y de ahí directamente a la cisterna de agua potable. Entonces, durante los meses de lluvia y cuando llueva, ellos no tienen necesidad de utilizar su fuente primaria, ya sea en Pagua, ya sea un pozo, lo que sea. Esos modelos hay que irlos trabajando, pero de forma integral. Este distrito independizado va a generar una serie de condiciones muy favorables a todos. Es un gana-gana. Pero pensemos en Empagua, por ejemplo. ¿Qué le genera esto de ventaja a Empagua? Pues de entrada que ya no tiene que pensar en abastecerme a mí o a los diferentes proyectos o casas individuales o negocios individuales que existan. Segundo,
Ellos ya no tienen que pensar en que las aguas que hay que tratar vayan a cumplir con el 236. El distrito es el responsable. Entonces, ya la ciudad de Guatemala empieza, en Paua, a desprenderse de esos pequeños problemas. Claro, me doy la vuelta y digo, ¿y el inversionista? El inversionista realmente va a hacer tanta la diferencia para tener que invertir en un modelo de estos. Solo piensen que hoy por hoy cada edificio tiene que hacer su propio pozo y su propia planta de tratamiento. Y en un edificio más o menos les podría costar 2.2, 2.3 millones de quetzales. Si en un modelo de estos yo genero el abastecimiento y el tratamiento de forma unificada para todo el distrito, va a ser más barato y va a ser no solo más barato implementarlo, el costo inmediato, directo, sino también el costo de mantenimiento de operación, mucho más eficiente. Y luego, yo ya no estoy conectando las aguas de 3, 4 o 25 casitas a un sistema de alcantarillado que se combinó con mi sistema de aguas negras que sí iba tratado y se va a perder esa inversión. No, hoy lo estoy concentrando en un solo sistema de infiltración, un solo sistema de tratamiento que después pueda yo reutilizar o infiltrar. Por favor, la siguiente. Esa propuesta la hemos tratado de manejar bajo 3 modelos. Uno es crear ese distrito. Esos distritos que estén cerca de barrancos. Más adelante les voy a decir por qué. Y el tercero es que no podemos negar que en muchos de esos distritos hay barrancos y en esos barrancos hay asentamientos. Yo no puedo generar nada de inversión para mejorar las condiciones de agua en un distrito, sino también acompaño a esos elementos de asentamientos con una mejora. Lo que sí no podemos negar también es que esos asentamientos en la gran mayoría no tienen la tenencia de la tierra. Están en áreas G0, en áreas totalmente inadecuadas para vivir. Entonces, no es tampoco fácil venir y decirles voy a dar agua, porque entonces lo estoy formalizando más y el día de mañana que haya algún problema, pues no me es fácil sacarlos. Jesús de la Buena Esperanza es uno de los mejores ejemplos. Es el asentamiento que está debajo del Puente Belice. La siguiente. Entonces, ¿qué hemos evaluado? Hemos evaluado 6 distritos en la ciudad de Guatemala. Vistahermosa 2, Ciudad Nueva en zona 2, Cantón 21, zona 14, alrededor del cementerio La Villa. Gerona, que es un punto muy, creo yo, muy adecuado como para poderlo pensar, si pensar el zona 6 o la Justo Rufino Barrios en la zona 21. Pero también hemos evaluado 2 elementos fuera de la ciudad de Guatemala. Uno de esos es Muxval, el otro es Comunidad de Ruiz San Juan Zacatepeques. ¿Sí, Pamela? Es que hay un micrófono abierto. Muxval, ¿qué ventaja tiene? Es totalmente privado, pero tiene áreas verdes muy extensas. Entonces, solamente, olvidémonos del modelo completo, solamente con que yo pudiera separar las aguas grises de las aguas negras, pero que no se puede porque las casas ya existen, solamente con agarrar las aguas negras tratadas y volverlas a reutilizar en riego, haría un impacto enorme. Mi familia tiene terrenos en Muxval y yo hice un estudio hace unos años donde prácticamente el 50% del agua que salía de los pozos en época de verano se utilizaba para riego de jardín. Solo imagínense durante el verano poder reutilizar las aguas tratadas, las aguas negras tratadas para riego, lo que eso impactaría en el uso del agua potable que yo puedo sacar de un pozo. Segundo, si yo ya le invertí al tratamiento, ¿por qué las voy a tirar? ¿Por qué no lo regreso y se las vendo? Pero no se las voy a vender a 10 quetzales el metro cúbico, de repente se las puedo vender a 5. Entonces ahí ya no me importa tanto que la desperdicien. Quiere regar durante el día, a mediodía con aquel calor y tener un tema de transpiración o de evaporación enorme, hágalo. Total es un agua más barata, pero que no es primaria. Y en el caso de Comunidad de Ruiz, quisiéramos que fuera nuestro proyecto piloto rural, por el impacto, primero por la cercanía a la ciudad de Guatemala y por el impacto que eso puede tener después en los centros rurales, que no son ciudades, no es Quetzaltenango, no es Cobán, sino ya son comunidades alejadas de esos centros urbanos o de esas ciudades intermedias incluso, que hoy ya se empiezan a trabajar y poderles enseñar y poder trabajar con ellos un mejor modelo de manejo de agua. La siguiente. El concepto de definir un distrito tiene 5 elementos. Lo primero es definamos ese clúster o distrito. Originalmente le había llamado clúster, al final realmente no debemos ser tan malinchistas, distrito, una palabra castellana. ¿De qué depende eso? La definición de ubicación, ¿dónde está ubicado? ¿De qué tamaño es? No es lo mismo Vistahermosa 2 que pensar en, por ejemplo, Ciudad Nueva. Ciudad Nueva tiene una cantidad de vivienda mucho menor, de repente es más adecuado Ciudad Nueva y condiciones actuales. Tanto del estado de agua como una parte muy importante que es la parte social. De las partes más importantes en la ciudad de Guatemala para abastecimiento por tema de escasez son las 6, pero no podemos negar que hay un elemento social bien importante.
un elemento socioeconómico importante que no va a ser de la misma manera de abordar que si fuera Vistahermosa 2, donde el sistema socioeconómico es más alto. La segunda es esa justificación de proyecto. También va de la mano con algunos de los anteriores, y es que cuáles son las necesidades e impacto que este modelo le va a generar a la comunidad. Tercero, y es probablemente la parte más importante, ¿quiénes son los actores? En este caso no es una empresa privada, en este caso no es una entidad municipal, es un conjunto entre vecinos actuales y potenciales. Si estoy desarrollando un área X y van a llegar 3 edificios o 5 en los próximos años, pues son los siguientes o ¿cómo se llama? Los próximos vecinos, pero yo ya tengo vecinos existentes. Los desarrolladores que acompañan el desarrollo de ese distrito, empresas participantes y, por supuesto, la municipalidad. La municipalidad es un actor que va a participar. Por ejemplo, si voy a meter redes nuevas de drenaje o si voy a meter redes de agua potable nuevas, ¿cuál es lo lógico que utilice? Las banquetas. Me voy a poner a romper calles en la medida de lo posible. ¿De quién es propiedad la banqueta? De la municipalidad. No es ni suya ni mía, aunque yo pretenda que ahí quiero estacionar mi carro. El propietario realmente es la municipalidad. Entonces, la MUNI tiene que estar participando en ese conjunto. Y saber que lo único que le estoy pidiendo es esa propiedad de la banqueta para instaurar nuevas redes. O lo que le voy a pedir es su propiedad sobre el sistema de alcantarillado que va debajo de la calle para poder por ahí transitar aguas y llevarlas a un punto de descarga donde las voy a tratar. Y de repente me pueden cobrar un peaje, es parte del modelo. Y luego los costos y sus fuentes, que son costos y fuentes de las fases del proyecto. ¿Cuáles son las fases? Si quieren pasamos a la siguiente, Pamela. Las fases son 3. Estudios, proyecto y la implementación. Voy a dejar el proyecto para lo último. Estudios claves hidrogeológicos. Si yo pretendo conservar dentro de un modelo, y es muy importante, el tener perforación, el tener extracción de agua de pozos existentes o futuros, tengo que conocer las condiciones hidrogeológicas debajo de mí. Y en algunos casos se extienden de mis fronteras. Pensar en que solo la parte hidrogeológica de Vistahermosa 2 se suscribe solamente a eso, no es cierto. Me tengo que ir a Vistahermosa 1, pero incluso me tengo que ir hacia el este. Tengo que ir a la parte alta de la cuenca. Estoy hablando de donde está el edificio de Tigo o incluso más allá. Geológico y la parte hídrica subterránea. Luego la parte climatológica. Si voy a depender de una cantidad de suministro para después no solo reutilizar, sino recargar mi manto subterráneo con agua y lluvia, necesito conocer. Esa es una de las razones por las que nos inclinamos como proyecto piloto Vistahermosa 2. ¿Qué ventaja tenemos? Que la Universidad Rafael Andívar, a través de su instituto YARNA, tiene data muy certera climatológica en ese sector, porque están realmente del otro lado, por el río Contreras, que ya es Vistahermosa 3, Vistahermosa 4, donde está la universidad. De esa data nos podemos aprovechar, y en muchos casos esa data no es ni tan certera ni tan completa. La que tiene YARNA es muy buena. Ya con esos estudios, pues yo pasaría a implementarlo, la parte técnica y la parte administrativa. Hablo de las nuevas redes, hablo de los sistemas, pero la parte central, la parte de proyecto, es la parte más importante. Y es cómo voy a gobernar y cómo voy a administrar ese distrito. Dentro de esos 4 grandes actores, vecinos, desarrolladores, empresas participantes y la municipalidad. ¿Cómo vamos a crear el sistema de votos? ¿Cómo voy a crear el sistema primero de conseguir los fondos? Hay algún modelo ya avanzado para poder implementar el sistema y luego cómo lo voy a administrar. Pero también cómo le voy a dar esa certeza a esos 4 actores de que este modelo no va a funcionar ni 2, ni 5, ni 10 años, sino va a funcionar a una perpetuidad teórica, para que yo esté tranquilo de que no tengo que volver a regresar a mis prácticas anteriores, de hacer un pozo por cada proyecto. Eso se tiene que reglamentar. Que tampoco voy a regresar y decirle a Empagua, eres tú el que me tiene que dar el agua, porque Empagua no debería hacer esa su labor el día de hoy. Quitémosle ese peso, pero también está participando la municipalidad a través de su unidad técnica, a través de su empresa reguladora de agua y drenaje en la ciudad, que es Empagua, para que sepan que este modelo es viable, que es económicamente viable, sobre todo, es sostenible en el tiempo y va a ser literalmente un gana-gana para todos los involucrados. Esta es mi presentación, como les digo, es más hoy tratar de que sea para, para un público muy de la mano conmigo, son ustedes ingenieros, arquitectos, desarrolladores,
He creado, como les digo, incluso una versión más a nivel académica para universidades. Ya tenía yo mi versión para colegios, para las charlas hidrantes de este año. Desgraciadamente la crisis que nos pegó no nos permitió asistir a los colegios, pero en la medida también que empecemos a informar y a educar con elementos como estos a nuestro público joven, hablo de jóvenes desde probablemente primero de bachillerato, cuando lleguen a la universidad o cuando estén trabajando, ya es un chip que tienen perfectamente grabado, y aunque no sea este modelo, ellos sepan que lo que estamos haciendo actualmente no funciona. El sistema, ya no voy a hablar de Empower, hablo de mí como desarrollador privado. El sistema que hacemos todos de hacer un pozo por cada proyecto, el sistema de una planta de tratamiento por cada proyecto, no es sostenible en el tiempo. ¿Qué está pasando con que hacemos tantos pozos en ciertos sectores? Pues que el nivel de agua subterránea sigue bajando y bajando y bajando y bajando. Aunque no es exactamente como un vaso, pero piensen que pudiera ser como un vaso donde yo le metí 10 pajillas, pero hoy ya le metí 25. Y la cantidad de agua que le logro infiltrar naturalmente me permite que el nivel no se siga manteniendo, porque le estoy sacando más de lo que le estoy metiendo. Es un tema como que fuera su chequera. Ustedes le meten 1000 al mes, pero le sacan 1025. Pues poco a poco esos 25 van haciendo que su cuenta vaya bajando y bajando, y eso está pasando con el agua subterránea. ¿Y qué nos está obligando a los desarrolladores? A perforar pozos más profundos. ¿Y qué pasa típicamente con las aguas más profundas? En estratos más profundos que tienen elementos naturales, pero son elementos de contaminación que hay que tratarlos. X, Y, Z, algunos de ellos son minerales, y ese proceso de tratamiento, de potabilización de eso, me va a costar plata. Y entonces me va a volver el agua más cara. Ya no podemos negar que hay proyectos, hay edificios en la ciudad de Guatemala que ya no pudieron mantener su pozo, se secó o lo dejaron de operar, y hoy por hoy la única fuente de abastecimiento es una pipa. Eso también encarece enormemente el agua, el tema de calidad que no nos lo garantiza totalmente, pero sobre todo que tengamos siempre claro que la pipa de dónde viene, de otro pozo. En algún lugar estamos empezando a extraer más agua de lo que se tenía previsto porque estamos cubriendo una gran demanda en un sector X. Y algunos de nosotros ya lo vivimos. Esa es la presentación. Yo no les quiero no aburrir, porque sé que no se aburrieron, pero no quiero trabajar más. Quisiera más a nivel de preguntas a través del chat o a través del micrófono. Ya me dirá Pamela qué es lo más adecuado poder ahorita trabajar. Vamos a hacerlo a través del chat. Ya hay una pregunta por aquí. Pregunta... ¿qué características principalmente son distintas del agua de lluvia a la de fuentes superficiales que hay que considerar para este modelo? Ok, hoy por hoy, con las condiciones de totalmente parar nuestra industria y nuestro comercio, sabemos que el agua que está cuando llueve viene limpia de cualquier elemento que pueda capturar a la hora de pasar por una ciudad contaminada. Efectivamente, si yo viviera en China, jamás me tomaría el agua, ni siquiera la utilizaría probablemente para riego, por la cantidad de contaminantes físico-químicos que pueda llevar. En la ciudad de Guatemala esas condiciones no son tan malas, aún en época, llamémosle normal de trabajo. No, efectivamente no tienen temas como E. coli, hablemos de un E. coli, no lo tienen. Es un agua muy blanda. ¿Qué significa que sea blanda? Que la cantidad de minerales es prácticamente, si no cero, es muy pequeña comparada con incluso agua que sale de un pozo. Y a la hora de utilizar, por ejemplo, jabones y detergentes, un agua blanda es más eficiente el uso de esos detergentes. El mejor ejemplo es, métanse al mar y traten de enjabonarse, jamás sale espuma. Entonces, ese es el extremo de un agua dura. Y entonces el agua de lluvia es muy, muy blanda. Esas ventajas tiene. ¿Cuáles desventajas pudiera tener? Si hay contaminación atmosférica, vamos a contaminar el agua de lluvia. Le hacen falta algunos elementos, algunos electrolitos, algunas otras cuestiones que ya propiamente para el consumo humano sí tendríamos que medir y ajustar. ¿Cómo? A través de un proceso de potabilización. La planta Lodecoy, que recibe el agua de Xayapixcayá, es una planta de potabilización, pues tendríamos que crear elementos de potabilización para esa agua de lluvia. Pero en general no es mala en la ciudad de Guatemala y sobre todo en el interior de la República, donde hay mucho menos contaminación atmosférica. Buenísimo. Otra pregunta es, ¿qué normativas o qué cuestiones legales ha detectado que son necesarias para poder implementar este modelo? Primero, el Acuerdo 236-2006 no ha sido ratificado por el Congreso. Tiene que ratificarlo. Creo que ahorita
como me dijo a mí siempre mi ex jefe durante más de 10 años, el arquitecto Ernesto Ruiz, la palabra crisis en chino tiene dos significados, y es crisis y oportunidad. Y en este caso específico tenemos una oportunidad de que el Congreso entienda que hay que aprobar, hay que ratificar el Acuerdo 236. En ese momento, la municipalidad se ve, X municipalidad, cualquiera, se ve obligada a tratar las aguas. Pero hay que acompañar todo siempre de un incentivo. No puedo solamente decirle usted hágalo porque si no lo voy a castigar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser el incentivo? Ok, hagamos un plan para los próximos 5 años municipalidad X. Y usted en los primeros 18 meses me tiene que tener ya no el plan que había hecho con el Infom. No. Usted me tiene que tener ya las condiciones para cubrir por lo menos un 25% del tratamiento del municipio. Los siguientes 2 años, otro 40%. Y el último 35% antes de los 5 años. Y bajo ese modelo yo me voy a dar la vuelta. No Infom, que es una banca de segundo o de tercer piso. No, yo he estado a través del Ministerio de Ambiente ver de conseguirle fondos a usted para poder implementar. Lo voy a apoyar. Ese es del lado público. Del lado privado es todavía mejor. Mire, usted va a estar obligado. Si usted, yo municipalidad, lo voy a hacer, también usted privado lo tiene que hacer y le voy a dar algún tipo de incentivo, probablemente no monetario. Otro de los modelos es lo que hemos llamado también, o lo que llaman mucho, no solamente nosotros, balance cero. ¿Y eso qué significa? Eso va de la mano con el tema de infiltración de agua. Usted tiene un pozo hoy y le saca 10 metros cúbicos al día. Si usted eso lo hace durante 360 días al año, pues le va a sacar 36,000 metros cúbicos al año. Si usted en la época de lluvia le mete 36,000 metros cúbicos al año, quiere decir que su balance es cero. Usted metió 100 a la quechera y le sacó 100. Su nivel sigue siendo el mismo. Pero si usted le mete más de lo que le sacó, le voy a dar incentivos. Entonces hay que incentivar municipalidades y la parte privada para eso, a nivel del Acuerdo 236, a nivel de nueva normativa como puede ser el de infiltración, a nivel de normativa donde ya se exija separación de agua de lluvia, pero separación de aguas negras propias de lo que es aguas grises. Todo eso hay que normarlo. Eso es lo que tienen que hacer las municipalidades. Excelente, creo que ahí mismo respondió la pregunta de puntualmente de la problemática de la insostenibilidad que tiene el número de pozos que se están haciendo en la ciudad. Creo que lo respondió ahí mismo con esa normativa. Creo que se podría los desarrolladores, mis colegas, se han visto en la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de obtener el agua. Entonces, solo decirles de un día para otro no se va a poder hacer, eso tampoco. Una ley de aguas, o algunas de las versiones de la ley de aguas, eso es lo que decía. Yo no estoy de acuerdo, por un montón de razones. Pero lo que sí podemos hacer es presentémosles un modelo en conjunto con municipalidad, en conjunto con el Estado, con una serie de argumentos, también a nivel de incentivos, decirle, este es un modelo más sostenible, este es un modelo donde sí podemos caminar en los próximos años y empezarlo a implementar. Y estoy seguro que algunos me van a decir que no o no creen en él, pero estoy seguro que habrán desarrolladores, estoy seguro que habrán municipalidades que digan, yo creo en ese modelo, o traemos otro modelo distinto, pero yo creo en un modelo distinto. Y no hay que seguir repitiendo lo que decía nuestro, ¿cómo se llama? Genio Albert Einstein, de que si quiero resultados distintos, tengo que hacer las cosas distintas. Pero sigue teniendo vigencia 100 años después de que lo dijo. Y preguntan también, según el modelo que usted nos plantea el día de hoy, ¿cuánto tiempo requiere para poder implementarlo? Si pudiéramos ver en el, pero no hay necesidad. Los 6 modelos que hemos investigado a nivel urbano, teníamos el más avanzado a nivel de estudio, el de Vista Hermosa. El de Vista Hermosa requiere todavía estudios hidrogeológicos muy avanzados o muy detallados, no avanzados, detallados. El estudio climatológico ya sí tenía un grado de avance que nos podría llevar entre 6 y 12 meses. A partir de ahí, en esos 6 a 12 meses, también en paralelo, poder ya trabajar con la municipalidad y con desarrolladores, que es la parte más fuerte, en poder implementar el modelo, conocer cuáles son las fuentes de los costos, cómo se va a pagar el proyecto y también la gobernanza y administración, que como les dije es la parte más importante. Pensemos que eso sí nos puede llevar 6 meses más, quiere decir que si yo empezara hoy, en 18 meses tengo los estudios completos, tengo la parte técnica y tengo ya el modelo de administración y gobernanza para poderlo ejecutar. A partir de ahí el modelo debería llevar más o menos nuevamente de 12 a 15 o 18 meses. Estamos hablando en realidad 3 años. Yo si hubiera querido arrancarlo este año. ¿Por qué? Porque hubiera sido un impacto muy fuerte para un grupo de vecinos, pero también para una municipalidad. En el 2023 decir, el modelo funciona. Ya resolvía el problema para 1,200 unidades de vivienda, que por 5 ya son 6,000 habitantes. Y ese modelo se puede replicar.
Incluso, y en algún momento lo he mencionado, incluso sirve como una herramienta de publicidad para una municipalidad, para una empresa o para un grupo de vecinos. Y que el día de mañana no solamente suele ser el agua lo que se pueda manejar. ¿Qué pasa si en algunos, no en todos, pero en algunos de los distritos también se puede manejar algo comercial de una forma similar? ¿Qué pasa si yo le logro a una comunidad X que hoy se desplaza mucho fuera de su comunidad, fuera de su zona, hacia otros lugares por tema comercial, a buscar un supermercado, a buscar... ¿Qué pasa si yo eso se los llevo de una forma integral a su comunidad? Yo no voy a eliminar el tráfico, pero sí reduzco el número de viajes. ¿Qué pasa si empiezo a llevar también colegios o escuelas? No en todos lados se puede y no va a ser fácil. Pero ese modelo, al momento que yo lo empiezo a ampliar fuera de lo que es el manejo de agua, también impacta en temas como el tráfico porque reduzco el número de viajes. Excelente, Kike. Hay otro comentario por acá. Existe mucha incertidumbre en cuanto a la seguridad y todos los problemas que puede acarrear el tema de la infiltración, toda esa posibilidad de lavado de finos y generación de cavernas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por eso yo insistiré, y lo vieron en mi presentación de las 3 fases, el primer punto se llama los estudios hidrogeológicos. Yo tengo una propiedad de 1 hectárea o yo tengo una propiedad de 100 hectáreas. El estudio me va a decir si se puede infiltrar y en dónde se puede infiltrar. En un terreno de 1 hectárea es muy probable que sea sí o no. Y en algunos casos, como edificios, hay que tener cuidado por el tema de colmatación. Pero, por ejemplo, ya proyectos de cierta magnitud, como 2, 3 o 5 hectáreas, probablemente hay posibilidad. Pero, ¿qué pasa si ya pensamos en un distrito? ¿Qué pasa si me voy a la parroquia zona 6? Y ahí voy a hacer un conjunto de proyectos que hoy por hoy ya se están empezando a implementar, los MUVIs o los proyectos de desarrollo de vivienda social dentro de la ciudad. Y yo dentro de un solo distrito creo en conjunto con ellos ese modelo y escojo las áreas, porque ya no es un terreno de 2 hectáreas. En un área ya mucho más grande, escojo los puntos claves para poder hacer mi proceso de infiltración. Pero la clave, lo que menciona esta persona es, sin un estudio geológico, yo no haría pero ni siquiera un pozo artesanal para tratar de hacer infiltración. Porque en el mejor de los casos no sirve, en el peor de los casos puedo tener un tema complejo para lo que es el subsuelo. Excelente. Vamos a dar por concluida la presentación del día de hoy. Me gustaría que si pudiera dar su correo electrónico, yo de igual forma lo voy a incluir en la presentación. Si usted me hace favor, yo no sé si lo puedo escribir. Es bien sencillo, pero le voy a pedir favor a Pamela que se los dé. Se los voy a dar, es letra por letra, la letra Q de queso, la otra letra Q de queso, que son mis 2 iniciales de Kike, ¿verdad? Entonces sería QQ, y de ahí los números 8763@gmail.com. Excelente. Ahí les va a quedar a todos el contacto para que puedan abocarse directamente con nuestro especialista del día de hoy. Esta presentación va a quedar colocada en nuestro canal de YouTube. Los invito a que también nos sigan por todas las redes sociales para atender a próximas convocatorias a diferentes temas. Nuevamente agradecer al ingeniero Enrique Batres por su experiencia compartida del día de hoy en esta propuesta. A ustedes muchas gracias. También no los puedo nombrar, pero sí les quiero decir, esto no soy yo, es un equipo. Los estudios hidrogeológicos, por ejemplo, no los hago yo no soy hidrogeólogo. Lo que tenemos es dentro del equipo gente con una capacidad muy buena, incluso a nivel de alianzas. Tenemos, para el caso de Vista Hermosa, no solo con el Grupo Crecer, con la Fundación, sino también ya tenemos alianza con Funcagua. Funcagua tiene también una capacidad enorme para ser parte de los estudios. Entonces, la idea es poder implementar los proyectos pilotos. La única forma que los voy a convencer a todos va a ser poderlos llevar y decirles, vean este proyecto, vean que ya tiene 2 años funcionando, como hizo la gente de Guayaquil. La gente de Guayaquil a los 3 años les dijo, ya tienen agua, lo que no tenían antes. Tienen calidad, ya les incrementé el precio y de todos modos no se quejan. Eso es lo que quiero hacer yo con este modelo y de poder decir, vámonos a esta comunidad, vámonos a este distrito, está funcionando, la gente está contenta, la gente está creyendo y ellos van a ser mis primeros voceros para poderlo seguir implementando. Muchas gracias a ustedes, infinitas gracias a GGBC y especialmente a Pamela. Ahí les va a quedar entonces mi correo, por favor, lo que deseen, consultas, comentarios, si quieren una exposición ya que hayamos pasado esta crisis, o a través de webinars como esto, a nivel académico para mí es clave, pero también a nivel de conciencia. El uso, como les dije, es muy importante. Si un condominio viene y me dice, quieren que nos den una charla en cuanto a un buen uso, la posibilidad de implementar el sistema en este pequeño condominio,
se puede. Les pongo el caso de Mushbal. Mushbal se va a poder hacer con solamente agarrar las aguas negras, tratarlas y empezarlas a utilizar en riego. En lo que esté yo, en mis posibilidades, estoy a sus órdenes y es un gusto a los que no los conozco y a los que sí, les mando un gran abrazo. Gracias, Quique. Gracias a todos. Que pasen un feliz día. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz encierro y por favor, vamos a salir. No se preocupen, vamos a salir y muy